Bienvenidos a Encuentro con la Ciencia, programa dirigido por el científico Modesto Montoya, aquí en RBC Radio 104.7 de la FM. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos en compañía del doctor José Ignacio López Soria, ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, historiador, filósofo, entre tantas cosas que tiene, vamos a llamarlo el pensador universitario. Ha escrito varias obras, entre las cuales está la historia de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es un tema que nos interesa mucho porque tiene relación con la evolución de la universidad peruana en el Perú, sobre todo la universidad estatal. Como ustedes saben, amigos, la semana pasada el gobierno chileno, con gran pompa, dio la noticia de que se aprobó la ley de reforma universitaria en Chile, según la cual la educación será totalmente gratuita y reforzará a las universidades estatales. Es muy interesante lo que pasa en Chile porque uno se pregunta, este modelo que le llaman algunos neoliberal, nosotros no le ponemos etiqueta, pero le llaman así, cada vez tiene más voluntad de apoyar a las universidades estatales, y en este caso explícitamente dice: la ley reforzará las universidades estatales. Es lo que dice la noticia del sitio web del gobierno chileno. Entonces nos interesamos en este tema y vimos la extracción de los ministros, la extracción universitaria de los ministros de Chile, y nos dimos con la sorpresa que allí la mayoría de los ministros provienen de universidades estatales, mientras que en el Perú provienen de 3 universidades privadas. Es una diferencia interesante. De este tema vamos a hablar con el doctor José Ignacio López Soria, pero antes permítanme, por favor, hablarle de 2 noticias que ha ocurrido la semana pasada. Los científicos chinos, por primera vez en la historia de la humanidad, han clonado 2 monitos simpáticos que están jugando entre sí, se abrazan, se acarician, clonados, y que es producto de 3 años de investigación de los chinos. Hace como unos 20 años tuvimos un debate con el doctor Luis Solari, y él pues ponía era escéptico respecto al progreso de este tema, y además por su posición religiosa se oponía a la clonación de animales, por supuesto, más aún de la clonación de seres humanos. Pero la clonación de mono ya prácticamente es un paso a la clonación de humanos. En esa época, hace 20 años, como soy un poquito provocador, le decía que a mí no me preocuparía, al contrario, me interesaría clonarme para conversar 5 años más tarde con un niño que físicamente se puede parecer a mí, pero que es completamente diferente, porque la persona no está hecha por su biología, sino por su experiencia. Uno es lo que es por su apariencia. Hay un biólogo francés que decía: el hombre es producto de sus circunstancias, o algo parecido, o sea, de su vida, de sus amores, de su pasión por el estudio, etc. Esa es la persona. De modo que, aun cuando hay 2 personas físicamente, biológicamente idénticas, son totalmente diferentes. Es como 2 computadoras de la misma marca que tiene 2 software diferentes. Uno puede ser software libre, el otro puede ser que uno tiene que pagar mucha plata. Son 2 computadoras diferentes. No es porque la parte física es la misma que vamos a decir que es lo mismo. No, son producto de los programas que hacen cosas diferentes. Claro, algunas computadoras se usan para el mal y otras para el bien también. O sea, hay computadoras malas y buenas siendo el mismo tipo. De modo que nosotros realmente no tenemos por qué oponernos a la clonación de seres humanos, sobre todo porque los científicos chinos, señalan que tiene aplicaciones médicas. Uno puede clonar órganos de personas que de repente ya acaban de morir,
y pueden usarse para trasplantar órganos en otras personas, porque hoy en día la parte moral que uno tiene, las creencias religiosas y a veces el egoísmo, hace difícil que autoricemos la extracción de nuestros órganos cuando morimos para dárselo a otro ser humano. De modo que en este caso la clonación sería una solución en ese sentido. Vemos pues que, por otro lado, lo que han hecho los chinos ya ratifica, confirma el liderazgo científico y tecnológico que tienen los chinos, amigos, porque, como ustedes saben, hace unos 50 años China era prácticamente un país de la Edad Media, pero dado que se dedicó a educar a su gente joven, a enviarlos a las universidades norteamericanas, europeas, y luego con una política de atracción de talentos, los ha llevado en gran parte de regreso a China, y ellos están ahora constituyéndose en el pilar del avance tecnológico científico de los chinos. Y esta no es la primera gran noticia de ciencia, por si acaso. El año pasado o el anteaño dieron también la noticia de que colocaban el primer satélite cuántico, que los expertos señalan que significa una gran revolución tecnológica mundial. Y mientras que eso está pasando, los norteamericanos aparentemente, por los indicadores que vemos, ya están en un declive sin retorno, como diría Noam Chomsky, que es un filósofo lingüístico, que decía él en sus análisis que simplemente es ya irrecuperable la situación de Estados Unidos por su política mala que tienen, pues, de ser demasiado egoístas, qué sé yo, no soy político, pero él señala pues que sus gobernantes están haciendo las cosas muy, especialmente cuando salió el señor Trump. Él llamó Chomsky una extravagancia electoral, porque los norteamericanos parece que están perdiendo un poco el sentido común en su elección. Y el señor Trump está volviéndose a esto de cerrar fronteras, expulsar extranjeros, que es justamente un indicador de que la sociedad va de picada totalmente, como ocurrió en Alemania cuando estaban en gran crisis económica, estaban en grandes problemas, salen estos nacionalismos ya totalmente anacrónicos. Cada vez que un país va de picada, vienen estas políticas, estos políticos que aprovechan de la desesperación de la gente, que no ve que sus gobiernos son capaces de responder a las necesidades. Y las necesidades, amigos, se responden con ciencia y tecnología. Un país innovador, creativo, puede vender conocimiento y sin tener que necesariamente contaminar sus terrenos, sus territorios, su suelo, vender cosas y ganar mucho dinero, tener un bienestar con el nivel que le permite su creatividad. Pero si uno deja de fomentar la creatividad y la ciencia y tecnología en los jóvenes, ya, digamos, el futuro que espera a esos países está prácticamente hecho. En nuestro caso, amigos, es una pena decirles que mientras Chile está apoyando cada vez más a la educación de las más grandes mayorías, nuestro país más bien se está cerrando porque la universidad estatal está siendo abandonada. Hay muy pocos, digamos, relativamente hablando, estudiantes en universidades estatales, mientras que en Chile su plan es ampliar. Bueno, ahí estamos ya justo en el tema que anunciábamos para conversar con el doctor José Ignacio López Soria. Pero antes de hablar de universidades, bienvenido al programa, doctor José Ignacio López Soria. Antes de entrar al tema de la universidad, ¿qué opinas tú de esos avances de los chinos, sobre todo en un tema que para ti seguramente es muy sensible, dado que tienes tú unos antecedentes espirituales, digamos, sobre la clonación humana? En primer lugar, permíteme felicitarte por esta continuidad, de este empeño casi terco, de continuar con el problema de la divulgación del conocimiento científico, la promoción del conocimiento científico, el desarrollo científico, etcétera. Me parece absolutamente fundamental. En nuestro país, como sabes muy bien, estamos no precisamente somos un modelo, ¿no?, en los temas relacionados con el desarrollo científico, ¿no?
En segundo lugar, una anotación con respecto a lo que hablabas al comienzo, con respecto a la clonación. Yo estoy de acuerdo efectivamente con estas alusiones que has hecho a la filosofía en relación con la enorme importancia de las circunstancias. Fue Ortega y Gasset, precisamente un filósofo español, ¿no?, quien habló de yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Exactamente. O un filósofo alemán, Heidegger, que decía que en realidad el hombre no tiene más esencia que su propia existencia, ¿no? Entonces es efectivamente ese caminar por la vida lo que nos va haciendo, lo que va tejiendo nuestra personalidad, nuestra individualidad, etcétera, siempre en relación con nuestro entorno. Y naturalmente parte fundamental de ese entorno, absolutamente fundamental, es el otro, son las demás personas. Por eso hay otro filósofo alemán también, acerca del cual yo hice mis tesis de filosofía, que es Karl Jaspers, ¿no?, que dice que allí donde soy yo más mí mismo, ya no soy solo mí mismo, ¿no? Es decir, soy también un poco los demás, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido yo diría que esto que a lo que estoy aludiendo ahora lo he enseñado siempre en filosofía, y Luis Solari fue mi alumno de filosofía en el Colegio de la Inmaculada. Y era tan así. Hace 1000 años, ¿no? Y bueno, en ese momento yo no lo conocía bien, ¿no? Pero parece que de mis lecciones aprendió poco, ¿no? Puede ser que otras le influyeron después notablemente, porque evidentemente hay una posesión desde el punto de vista religioso tradicional de que Dios es el creador de la persona, y que justamente cuando hay la unión del hombre y la mujer, etcétera, pero Dios infunde el alma y todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, desde esa perspectiva pensar en clonación es muy duro, ¿no? Totalmente duro el pensar. Es bueno que se puede hacer, con un hombre culto como tú, porque ¿no? A veces nos corrigen. Yo pensaba más bien en este genetista, biólogo francés, Jacques Monod, que hablaba de los genes y el ser humano. Muy bien, entonces, mi abuelo, cuando le preguntaban qué era él, porque hablaba mucho, ¿no? Él decía, soy científico que vive de la agricultura. Era un agricultor. Claro. Me gustaba mucho pensar en las estrellas y las cosas de la naturaleza. Y yo creo que en realidad, para cerrar un poco este tema, una religión, digamos, los sectores avanzados, ilustrados de los ámbitos religiosos, sean del que fuere, protestante, católico, lo que fuere, no solamente no se oponen, sino aplauden el desarrollo científico. En realidad lo científico no contradice los fenómenos religiosos, a no ser que tengas, a no ser que tengas esa fe de carbonero, ¿no? de creer que, en fin, que el Evangelio es, sobre todo en el caso de los cristianos católicos, el Evangelio debe ser leído interpretativamente. O sea, lo que propone el Evangelio es una forma de vida, no es dar cuenta de qué es lo que ocurrió históricamente, o de qué es lo que debe ocurrir históricamente, sino fundamentalmente influir en las características religiosas del hombre, ¿no? Sin necesidad de meterse en temas de carácter científico. La Biblia no es un libro científico, ni es un libro histórico. O sea, uno no puede recurrir a la Biblia para decir antiguamente ocurrió A, B y C porque lo dice la Biblia. La Biblia no es un libro histórico, no es un libro científico, entonces no tiene otras características. Es como si dijésemos que esto es cierto porque en el poema tal de tal autor, el poema, porque la Biblia dice. Claro, es como si dijésemos esto es así porque el poeta tal lo dijo. No tiene nada que ver la poesía. Amigos, ustedes pueden participar haciendo preguntas y opinando, por supuesto, llamando al teléfono 421-2893. 421-2893. Hemos hablado de religión, de clonación, de ciencia. Y bueno, 421-2893 para que opinen. Ahora bien, vamos a hablar de universidades. Antes de la universidad, tú sabes que ha venido el Papa. Entonces hay un economista, no voy a decir su nombre porque de repente me comienza a atacar, dijo que la religión
la religiosidad influye positivamente en el crecimiento económico de un país, y ha sido reproducido en los diarios, en la República, etc. La religiosidad influye positivamente en el crecimiento económico de un país. Ahora, yo me puse a ver esto de mis antiguos estudios, porque tú sabes que hice un doctorado en gobierno y política pública para divertirme los domingos, sí. con tesis y todo. Ya. Tuve que leer, pues, y me encontré Claro. con un filósofo, un economista que seguramente tú conoces mejor que yo, que es Max Weber, que dice Max Weber. que la razón por la que los alemanes del norte son ricos y los del Son sur pobres protestantes. es porque arriba tienen el protestantismo y abajo el catolicismo, de modo que si hablamos de religiosidad estamos del lado medio negativo. Tenemos una llamada, por favor, nombre y dónde llama. Buenos días, doctores Montoya y López Soria. Soy Leopoldo Ramírez, vivo en Santa Anita. Muy bien, ¿cuál es su...? Bueno, aprecio en grado sumo este trabajo suyo, doctor Montoya, y un fraterno saludo al doctor López Soria. Es verdad, efectivamente, Heidegger, Jasper brindaron enormes conocimientos y legado a la humanidad. Pero tampoco olvidemos el marxismo-leninismo. Yo no soy marxista, pero también es un método interesante que habría que analizar. La pregunta concreta es para el doctor López Soria. Doctor López Soria, en su perspectiva de científico, ¿qué es Dios para usted? Gracias, doctor. Hasta luego. ¿Qué tal pregunta? Sí, realmente es una pregunta comprometedora, ¿no? Si yo fuese un marxista-leninista clásico, diría que Dios es el opio del pueblo, ¿no? Que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Y yo creo que no es así. O sea, no considero que es una invención humana, efectivamente, es fundamentalmente una invención humana, pero una invención humana que depende del tipo de religión. Por eso esta alusión a Weber me va a llevar después a una reflexión sobre el tema. Depende de las circunstancias para ver hacia dónde influye esa presencia de lo religioso. Se puede decir incluso, estoy dándole cierta importancia a lo que llamo la ausencia, no propiamente la presencia, porque esta consideración de lo religioso como que está presente y te manda y te dice y te ordena, etcétera, es una determinada visión del fenómeno religioso, pero sí se puede entender que además, diríamos, de el hombre en el mundo, y además de el mundo, o sea, además de los animales, los vegetales y los minerales, en fin, todo el cosmos, y además del hombre, existe lo ausente. Y hay que estar de alguna manera abierto a eso ausente. El considerar que eso ausente se llama Dios, o que eso ausente tiene diríamos, se personaliza en una persona como Jesucristo, etcétera, todo lo demás, eso son maneras de interpretar lo ausente, ¿no? Pero creo que en el mundo ahí está como compuesto por estos tres elementos fundamentales: el mundo, el hombre y lo ausente. Y las tres son las maneras de darse del ser, diríamos. Por eso nos llevaría a una reflexión, diríamos, mucho más abstracta, mucho más filosófica, en la que no voy a entrar, ¿no? Mira, tú sabes, seguramente sabes, no estabas por aquí en esos tiempos. Nuestra educación en los años 50 en el Perú, en la escuela estatal, era bastante religiosa en realidad. Y el cura venía, cruzaba, mi escuela estaba en la plaza de armas de mi pueblo, entonces la iglesia frente a la escuela, el cura cruzaba pues en la plaza y nos venía a dar algunas lecciones. Y esta palabra de Dios me impresionó. Le pregunté a mi abuelo, que era mi maestro, digo, abuelito, ¿qué cosa es Dios? Creo que obviamente no sabía la respuesta, pero tuvo una reflexión que me dejó pensando. Hay que ser demasiado soberbio y pretencioso creer que podemos definir a Dios. ¿Qué opinas tú de ello?
Sí, justamente eso es lo que decía, es que hay... En ese sentido, ¿no? Es en ese sentido, porque claro, hay gente que tiene a Dios en el bolsillo, ¿no? Y que saca a Dios cada vez que quiere fortalecer su posesión, diciendo, esto no lo digo yo, lo dice Dios, digamos, lo dice pues la Biblia en tal capítulo, cual otro, tal artículo, todo lo demás, trayendo a colación, diríamos, generalmente para fortalecer una posesión propia. Eso es tener a Dios en el bolsillo. Y claro, aquellas personas que tienen a Dios en el bolsillo ciertamente no tienen a Dios, porque Dios por definición no puede estar en el bolsillo, ¿no? Ahora bien, no es absolutamente infinito. Que... Lo que pasa es que no es. Claro. Tampoco se le puede atribuir a Dios, pero claro, eso es un tema en el que no es el espacio para entrar, claro, diríamos, en una discusión de carácter filosófico. Para terminar esta partida, nuevamente recurriendo al abuelo, cuando él pasaba frente a la iglesia, se sacaba el sombrero, ¿no? Iglesia católica, entiendo. Pero sus amigos le decían, pero don José, usted no puede ver al cura, odia al cura, pero cada vez que pasa frente a la iglesia se saca el sombrero. Explíquenos. Bueno, decía, muy simple. Yo trato de enseñar ciencia, cosas de la naturaleza, y el único que me escucha es mi nieto porque lo tengo en casa. Pero este cura todos los domingos se llena su iglesia. Por eso me saco el sombrero. Y obviamente si hubiera estado vivo con el Papa, ya pues haría, claro, grande reverencia, ¿no?, al Papa que atrae tanta gente.